Ella pagó 1 moneda por una casa que nadie quería, pero el sótano estaba cerrado con cadenas, como si escondiera algo que jamás debería ser tocado. Viuda, con un niño en brazos y el otro aferrado a su vestido, pasó la primera noche escuchando un sonido que venía desde debajo del suelo. Cuando una luz comenzó a escapar por las rendijas de la puerta sellada, entendió que aquel silencio guardaba un secreto capaz de cambiarlo todo. Un secreto que ni siquiera puedes imaginar. Antes de continuar, cuéntame aquí en los comentarios, ¿cuál es tu nombre y desde qué ciudad estás viendo esta historia? Vamos allá. La moneda de plata cayó sobre la madera oscura del escritorio con un sonido seco, definitivo, que pareció detener el tiempo en aquella oficina polvorienta. No era solo un peso, era el último fragmento sólido de la vida que Catalina había perdido, el remanente final de los ahorros que su esposo había guardado bajo el colchón antes de que la fiebre se lo llevara en 3 días de delirio y sudor. Catalina miró la moneda, brillante y solitaria, y luego alzó la vista hacia el notario. Un hombre de rostro apergaminado que evitaba mirarla a los ojos, como si la pobreza de esa mujer vestida de luto fuera una enfermedad contagiosa que pudiera manchar su traje almidonado. Ella no tenía más que ofrecer, ni orgullo, ni tierras, ni promesas a futuro. Solo esa moneda y la necesidad urgente de un techo para los 2 niños que esperaban en silencio a su lado. El notario empujó los papeles hacia ella con la punta de los dedos, deslizando el contrato de compraventa como quien entrega una sentencia de exilio disfrazada de oportunidad. La propiedad, ubicada en las colinas áridas donde terminaba el pueblo y comenzaba el olvido, había pertenecido a don Anselmo, un hombre cuyo nombre la gente pronunciaba en voz baja, mezclando respeto con un temor supersticioso. El precio era simbólico, ridículo para una estructura de ese tamaño, pero la cláusula escrita en tinta negra al final de la página pesaba más que cualquier suma de dinero. Catalina leyó las palabras lentamente, moviendo los labios. La venta incluía la tierra, las paredes y el techo, pero prohibía terminantemente, bajo pena de revocación inmediata, la apertura de la puerta de roble que conducía al sótano. Catalina firmó con una caligrafía temblorosa, no por miedo a la condición absurda, sino por el hambre que le roía el estómago y la debilidad que sentía en las piernas tras semanas de mal comer. Mateo, su bebé de 6 meses, dormía envuelto en el rebozo, pesando cada vez más a medida que avanzaba la mañana, mientras Lucía, de 5 años, se aferraba a su falda con los nudillos blancos, entendiendo con la intuición de los niños que aquel hombre detrás del escritorio no era un amigo. Nadie en el pueblo lo era. Desde que Catalina quedó viuda, las vecinas que antes la saludaban ahora cruzaban la calle para evitarla, y los comerciantes le negaban el crédito con excusas baratas. En 1921, una mujer sola con hijos no era vista como una víctima de la tragedia, sino como una carga social, un error del sistema que nadie quería reparar. Salieron de la notaría bajo el sol vertical del mediodía, esa luz blanca y dura de México, que no deja lugar para las sombras ni para la compasión. El pueblo seguía su curso indiferente. Hombres cargando costales de maíz, mulas levantando polvo, y mujeres comprando en el mercado sin voltear a ver a la madre joven que caminaba hacia la salida del asentamiento. Catalina no llevaba maletas grandes. Todas sus posesiones cabían en un costal de yute que cargaba al hombro, 2 cambios de ropa remendada, una olla de peltre abollada, una imagen de la Virgen y una cobija de lana que había visto tiempos mejores. Caminar con la frente en alto era su única defensa, un escudo invisible contra los murmullos que sentía en la nuca, juzgándola por atreverse a comprar la casa del viejo. Ese lugar que todos decían que estaba maldito, solo porque nadie entendía la soledad de su antiguo dueño. El camino hacia la colina era una cicatriz de tierra seca que subía serpenteando entre mezquites y nopales, alejándose de la seguridad de las casas encaladas. El viento soplaba diferente allí arriba, más libre pero también más agresivo, levantando remolinos de polvo que golpeaban el rostro de Catalina y hacían toser a la pequeña Lucía. Cada paso era una lucha contra la gravedad y el cansancio acumulado. Sus zapatos, desgastados en las suelas, sentían cada piedra del camino como una penitencia.
Mateo comenzó a llorar, un llanto débil y quejumbroso que partía el alma, pidiendo una leche que el cuerpo de Catalina, agotado y malnutrido, producía cada vez con mayor dificultad. Ella se detuvo un momento, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano, y miró hacia arriba. La casa se recortaba contra el cielo azul, solitaria y gris. La estructura no era la mansión que algunos imaginaban al oír hablar de ella, sino un esqueleto de madera y piedra que había resistido demasiados inviernos sin mantenimiento. La pintura original había desaparecido hacía décadas, dejando la madera expuesta a la intemperie, grisácea y agrietada como la piel de un elefante enfermo. Las ventanas eran agujeros oscuros, desprovistos de vidrio, cerrados toscamente con postigos que colgaban de bisagras oxidadas. No había jardín, solo un terreno baldío invadido por hierba seca que crujía bajo el viento, susurrando advertencias que Catalina estaba demasiado desesperada para escuchar. A pesar de su aspecto ruinoso, la casa se mantenía en pie con una dignidad terca, sólida en sus cimientos, como si estuviera esperando a alguien con la fuerza suficiente para habitarla. Al empujar la puerta principal, el sonido de las bisagras rompió el silencio del campo, con un chirrido metálico que hizo que los pájaros en el techo salieran volando. El interior olía a encierro, a polvo antiguo y a madera seca, un olor que no era desagradable pero que hablaba de una ausencia prolongada. La luz del sol entraba en haces definidos a través de las rendijas de los postigos, iluminando partículas de polvo que danzaban en el aire estancado. No había muebles, salvo una mesa de madera tosca en el centro de la habitación principal y una silla coja en una esquina. El suelo de tablones crujió bajo el peso de Catalina cuando dio el primer paso hacia adentro, como si la casa estuviera despertando de un largo sueño y se quejara por la intrusión. Lucía soltó la falda de su madre y dio unos pasos tentativos hacia el centro de la sala, sus ojos grandes recorriendo el espacio vacío con una mezcla de curiosidad y miedo. ¿Aquí vamos a vivir, mamá?, preguntó con una voz pequeña que el eco de la habitación vacía amplificó innecesariamente. Catalina bajó el costal al suelo y acunó a Mateo tratando de calmarlo. Sí, hija, aquí nadie nos va a correr. Es nuestra casa. Lo dijo con firmeza, tratando de convencerse a sí misma tanto como a la niña. Era un techo. Tenía paredes sólidas. Era mejor que la intemperie o la humillación de pedir posada en graneros ajenos. Catalina recorrió el espacio con la mirada, evaluando qué rincones necesitarían reparación urgente antes de que cayera la noche, ignorando la sensación de frío que empezaba a subir desde el suelo. Fue entonces cuando la vio por primera vez, dominando el fondo del pasillo como un monolito silencioso. La puerta del sótano. No se parecía a ninguna otra puerta de la casa. Mientras las demás eran de madera sencilla y desgastada, esta era una pieza de ingeniería robusta, hecha de roble oscuro y reforzada con bandas de hierro negro. Un candado enorme, del tamaño de un puño cerrado, colgaba de una armella gruesa, cubierto de una capa de óxido superficial pero visiblemente intacto. No había cerradura para una llave convencional. Estaba sellada para no abrirse. Catalina se acercó lentamente, sintiendo una extraña vibración en el aire al aproximarse, una densidad que no existía en el resto de la casa. No era miedo lo que sentía, sino un respeto instintivo, como el que se siente al borde de un precipicio. La tarde comenzó a caer rápidamente, tiñendo el cielo de tonos violetas y naranjas que se filtraban por las grietas de la madera. El frío de la montaña descendió con la puesta del sol, penetrando la ropa delgada de la familia. Catalina acomodó las mantas en el rincón más protegido de la sala, lejos de las corrientes de aire, creando un nido improvisado para sus hijos. No tenían fuego esa noche, ni velas para espantar la oscuridad absoluta que pronto envolvería la colina. Se sentaron juntos en la penumbra creciente, comiendo un pedazo de pan duro que les quedaba y bebiendo agua de la cantimplora. El silencio del exterior era total, sin grillos ni viento, pero adentro, en la quietud de la casa nueva, Catalina creyó escuchar, muy levemente, un sonido grave y constante que venía de abajo, como si la tierra misma estuviera respirando bajo sus pies.
La noche cayó sobre la colina no como un manto protector, sino como una sentencia de aislamiento absoluto, borrando el camino de regreso al pueblo y dejando a la casa flotando en un mar de oscuridad impenetrable. El viento de la sierra, ese aire fino y cortante que baja de las cumbres cuando se oculta el sol, encontró cada grieta, cada agujero de clavo y cada rendija en la madera reseca para colarse dentro. Sin vidrios en las ventanas, los postigos golpeaban con un ritmo irregular y enloquecedor, como nudillos huesudos pidiendo entrar. Catalina se acurrucó en la esquina de la sala, usando su propio cuerpo como escudo térmico entre la corriente helada y sus hijos. La cobija de lana, raída y delgada, apenas servía para contener el calor que sus cuerpos generaban, y pronto el frío comenzó a entumecerle los dedos de los pies y la punta de la nariz, recordándole que esa casa, por ahora, era poco más que una caja de madera agujereada en medio de la nada. Fue en esa quietud helada, cuando el viento daba tregua por unos segundos, que el sonido se hizo innegable. No era el crujir de la madera asentándose, ni el corretear de ratas entre los muros. Era algo más profundo, una vibración constante que subía desde las plantas de los pies y resonaba en el pecho. Un zumbido grave, casi imperceptible al oído, pero claro al tacto, como el ronroneo de un gato gigante durmiendo bajo las tablas del piso. Catalina pegó la oreja al suelo, conteniendo la respiración, y sintió el miedo erizarle la piel de los brazos. No sonaba peligroso ni agresivo, sino extrañamente orgánico, continuo y rítmico. Provenía directamente de abajo, del sótano sellado por el notario, esa caverna prohibida que ahora parecía palpitar con una vida propia, indiferente al frío mortal que reinaba en la superficie. Mateo se despertó con un llanto agudo, rompiendo el trance hipnótico del zumbido y devolviendo a Catalina a la urgencia de la supervivencia inmediata. El bebé buscaba el pecho con desesperación, pero Catalina sabía, con esa angustia sorda que solo conocen las madres hambrientas, que su cuerpo no estaba produciendo lo suficiente. La leche era escasa, aguada por días de ayuno y estrés, y el niño succionaba con frustración, tragando aire y sollozos. Lucía, despertada por el llanto de su hermano, se apretó más contra el costado de su madre, temblando no solo de frío sino de esa incertidumbre que los niños absorben del aire. Catalina tarareó una canción de cuna vieja, una melodía monótona que apenas lograba disimular el ruido del viento y el zumbido del suelo, tratando de transmitir una seguridad que ella misma no sentía. El amanecer llegó horas después, gris y lechoso, revelando la verdadera magnitud del abandono de la propiedad bajo la luz cruel de la mañana. Las paredes interiores estaban manchadas de humedad antigua, dibujando mapas de moho que subían desde los zoclos hasta el techo. El polvo acumulado durante años cubría cada superficie horizontal con una capa gruesa y grisácea que se levantaba en nubes al menor movimiento. Catalina se levantó con el cuerpo dolorido por haber dormido en el suelo duro, sintiendo cada articulación rígida y fría. No había agua corriente, ni leña seca a la vista, ni comida más allá de las migajas de la noche anterior. La realidad de su compra por $1 la golpeó con fuerza. No había adquirido un hogar, sino una estructura moribunda que exigía trabajo y recursos que ella no tenía. Pero al mirar a sus hijos, supo que rendirse no era una opción. La alternativa era la calle. Dejó a los niños envueltos en las mantas, instruyendo a Lucía con una seriedad impropia para su edad de que no se moviera ni abriera la puerta a nadie, y salió a buscar agua al pozo que había visto en el patio trasero. La estructura de piedra estaba cubierta de enredaderas espinosas, y el mecanismo de la polea estaba oxidado y trabado. Con esfuerzo, Catalina logró bajar la cubeta, rezando para que el agua no estuviera estancada o envenenada. Al subirla, el líquido era turbio y olía a tierra, pero parecía potable si se hervía. El problema era el fuego. Pasó la siguiente hora recolectando ramas secas y piñas de pino en los alrededores de la casa, luchando contra el viento que intentaba apagar cada chispa que lograba encender con sus últimos cerillos. Fue una victoria pequeña y miserable. Lograr hervir un poco de agua para engañar al estómago. A media mañana, con el sol un poco más alto pero sin calentar realmente,
Catalina decidió bajar al pueblo. Necesitaba comida, jabón y quizás alguien que le fiara un poco de leche para Mateo. Cargó al bebé en el rebozo y tomó a Lucía de la mano, comenzando el descenso por el camino polvoriento. Al llegar a las primeras calles empedradas, notó el cambio inmediato en la atmósfera. Las conversaciones se detenían a su paso. Las mujeres que barrían las aceras se enderezaban y la miraban con una mezcla de curiosidad mórbida y rechazo, murmurando detrás de sus manos. Catalina apretó el paso, sintiendo las miradas clavadas en su espalda como agujas. En un pueblo chico, la desgracia ajena es el espectáculo principal, y ella, la viuda que se había atrevido a ocupar la casa del loco Anselmo, era la protagonista de todas las habladurías. Entró en la tienda de abarrotes de don Fermín, un lugar que olía a chiles secos, café y jabón de lejía. El tendero, un hombre gordo con un delantal sucio, estaba atendiendo a otra mujer, pero al ver entrar a Catalina, su sonrisa comercial se desvaneció. Ella esperó su turno con paciencia, contando las monedas que le quedaban en el bolsillo del vestido. Cuando finalmente se acercó al mostrador y pidió un poco de maíz y manteca, don Fermín no la miró a los ojos. «Es al contado, señora», dijo secamente, golpeando el mostrador con los nudillos. «Aquí no fiamos a gente de paso». Catalina sintió el calor subirle a las mejillas. «No soy de paso, don Fermín. Compré la casa de la colina. Soy vecina». El hombre soltó una risa corta y desagradable. «Vecina», dice. «Esa casa escupe a la gente, mujer. No le doy ni un mes. Si quiere algo, pague. Si no, deje pasar a la clientela». Salió de la tienda con las manos vacías y el orgullo roto, sintiendo que las lágrimas de impotencia querían brotar, pero se las tragó. No les daría el gusto de verla llorar. Intentó en 2 lugares más, una panadería y un puesto de verduras. La respuesta fue la misma: evasivas, precios inflados repentinamente o negativas directas. El estigma de la casa maldita era más fuerte que la caridad cristiana. Para ellos, Catalina ya estaba marcada, contaminada por la locura que, según decían, habitaba en esa colina. Regresar con las manos vacías era una sentencia de hambre para ese día, pero mendigar no estaba en su naturaleza. Se ajustó el rebozo, verificó que Mateo siguiera dormido y emprendió el camino de regreso, sintiendo que cada paso hacia arriba era un castigo físico. La subida fue brutal. El sol del mediodía caía a plomo, deshidratándola, y el hambre le hacía ver puntos negros en los bordes de su visión. Lucía se quejaba de cansancio, arrastrando los pies, y Catalina tuvo que cargarla en brazos el último tramo, sumando el peso de la niña al del bebé y al de su propia desesperación. Cuando finalmente llegaron a la explanada de la casa, Catalina cayó de rodillas en la tierra seca, jadeando, con el corazón golpeándole las costillas como un pájaro atrapado. La casa se alzaba frente a ella, silenciosa, indiferente a su sufrimiento, con esa puerta cerrada y sellada guardando secretos que no daban de comer. Por un momento, odió ese lugar con todas sus fuerzas. Odió al notario, al pueblo y a la vida que la había arrinconado allí. Entraron a la casa buscando refugio del sol. El interior estaba fresco, pero esa frescura pronto se tornaría en el frío insoportable de la noche. Lucía corrió hacia la sala y se tiró al suelo, cerca de la puerta del sótano. «Mamá», dijo la niña con voz tranquila, poniendo la mano sobre la madera oscura de la puerta prohibida. «Aquí está calientito». Catalina se acercó, alarmada, y tocó el suelo cerca de la puerta. Era verdad. Mientras el resto de la casa estaba helada, las tablas cercanas al sótano emanaban un calor suave, casi imperceptible pero constante, y el zumbido seguía ahí, vibrando bajo sus dedos. La noche se acercaba de nuevo, más fría que la anterior, y Catalina miró el candado oxidado. No tenían leña. No tenían comida. Solo tenían ese calor prohibido que subía desde abajo, tentándola a romper la única regla que le permitía tener un techo. El hambre, cuando se vuelve crónica, deja de ser un dolor agudo en el estómago para transformarse en una especie de niebla pesada, que entorpece los pensamientos y vuelve lentos los movimientos. Catalina sentía esa pesadez instalada en sus huesos,
mientras el sol terminaba de ocultarse detrás de la sierra, llevándose consigo la poca misericordia térmica que el día había ofrecido. La casa se sumió en sombras alargadas que reptaban por las paredes desnudas, y con la oscuridad llegó el silencio de los estómagos vacíos. No había cena que servir, ni fuego que encender, pues las ramas que había recolectado estaban demasiado verdes o húmedas por el sereno de la montaña, y solo producían un humo acre que hacía llorar los ojos sin calentar el aire. La realidad de su pobreza se sentía más física que nunca, una madre incapaz de proveer lo básico, reducida a ser una espectadora de la necesidad de sus propios hijos. El frío de esa segunda noche fue diferente. No fue una simple baja de temperatura, sino una invasión hostil que parecía tener intención. El aire helado se filtraba por las rendijas del suelo y las juntas de las ventanas como agua helada, buscando la piel expuesta de los niños. Catalina acomodó a Mateo dentro de su propio vestido, pegado a su pecho, tratando de compartirle el poco calor que le quedaba, pero el niño estaba inquietantemente tranquilo. Ya no lloraba con la fuerza de antes. Su llanto se había reducido a un gemido intermitente, débil y seco, el tipo de sonido que hacen los animales pequeños cuando se rinden ante la intemperie. Ese silencio era mucho más aterrador que sus gritos. Era el sonido de la energía vital apagándose, una vela consumiéndose sin oxígeno en medio de la nada. Lucía, por su parte, había desarrollado una fascinación obsesiva con la puerta del sótano. Mientras Catalina intentaba frotar los pies de Mateo para mantener la circulación, la niña se sentaba en el suelo, con las piernas cruzadas y la oreja pegada a la madera oscura de la entrada prohibida. «Mamá, el señor de abajo tiene calor», susurró de repente, rompiendo el silencio sepulcral de la sala. Catalina se sobresaltó, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. «¿Qué dices, hija? Ahí no hay nadie. Es una bodega vieja, nada más». Pero Lucía negó con la cabeza con esa certeza absoluta de la infancia, sin apartar la vista de las rendijas por donde, efectivamente, se escapaba un hulo de aire tibio. «Sí hay. Canta bajito. Dice que tiene comida». La mención de la comida fue como un golpe físico para Catalina. Su propio estómago se contrajo violentamente, recordándole que llevaba casi 2 días sin una comida completa. Se levantó con las piernas entumecidas y apartó a Lucía de la puerta con un gesto brusco, nacida del miedo y la frustración. «Basta, Lucía. No quiero que te acerques ahí. Ese lugar está cerrado por una razón. El notario dijo que es peligroso». La niña la miró con ojos grandes y llorosos, sin entender por qué la fuente de calor y consuelo era prohibida, pero obedeció, retirándose a su rincón de mantas. Catalina se quedó parada frente a la puerta, respirando agitadamente. El olor que subía de las rendijas no era de humedad ni de encierro. Olía sutilmente a madera curada, a cera de abeja, y si su mente no le jugaba una mala pasada por el hambre, a duraznos dulces en almíbar. Ese aroma era una tortura cruel. Catalina caminó de un lado a otro de la sala, intentando ignorar la presencia magnética del sótano. Se acercó a la ventana tapiada y miró a través de una grieta hacia el valle. Abajo, a lo lejos, las luces del pueblo parpadeaban como estrellas indiferentes. Podía imaginar las cocinas de esas casas, el olor a tortillas recién hechas, el café de olla hirviendo, las familias reunidas alrededor del calor de sus estufas. Aquí arriba, solo había viento y oscuridad. La exclusión social dolía más que el hambre. Saber que había gente allá abajo con sobra de recursos que le había negado 1 litro de leche le generaba una amargura espesa en la garganta. Se sentía expulsada de la humanidad, exiliada en una isla de piedra y madera donde las reglas de la caridad no aplicaban. El zumbido del suelo cambió de tono a medida que avanzaba la noche. Se volvió más rítmico, casi musical, una vibración de baja frecuencia que parecía sincronizarse con los latidos de su corazón. Catalina intentó taparse los oídos con la cobija, pero el sonido no entraba por los oídos, sino por los huesos. Era hipnótico, tranquilizador de una manera extraña, ofreciendo una promesa de seguridad que contrastaba con la hostilidad del entorno. Se descubrió a sí misma mirando el candado oxidado con una intensidad nueva.
Era un objeto viejo, de hierro forjado, pesado y brutal, pero no invencible. Tenía herramientas en el patio, una barreta vieja que había visto entre la maleza. La idea cruzó su mente como un relámpago: romper el sello. ¿Qué era lo peor que podía pasar? ¿Que le quitaran la casa? Si seguían así, la casa sería su tumba de todos modos. Mateo se movió en sus brazos, un espasmo débil que la devolvió a la realidad inmediata. Su piel estaba fría, demasiado fría. Catalina lo destapó un poco para revisarlo y vio que sus labios tenían un tono azulado bajo la luz de la luna que se filtraba. El pánico la invadió, un terror frío y agudo que le despejó la mente de golpe. No era solo incomodidad, estaban en peligro real de hipotermia. La casa, con sus corrientes de aire cruzadas y su falta de aislamiento, era una trampa mortal en esa helada inusual. Necesitaban calor, y lo necesitaban ya. No había tiempo para bajar al pueblo de nuevo, ni fuerzas para hacerlo cargando a los niños en la oscuridad. La única fuente de calor en kilómetros a la redonda estaba debajo de sus pies, separada de ellos por 2 pulgadas de roble y un trozo de hierro. Catalina dejó a Mateo con Lucía, envolviéndolos juntos en un solo bulto de mantas, y se puso de pie. Sus manos temblaban, no solo por el frío, sino por la adrenalina de la decisión que estaba tomando. Caminó hacia la puerta trasera que daba al patio, luchando contra el viento que intentaba impedirle salir. Afuera, la noche era un abismo negro. Buscó a tientas entre la hierba seca y las piedras hasta que sus dedos chocaron con el metal frío de la barreta que había visto al llegar. Pesaba una eternidad en sus brazos debilitados, pero la cargó de vuelta adentro, arrastrando la herramienta sobre el suelo de madera con un sonido rasposo que pareció despertar a la casa entera. Se paró frente a la puerta del sótano, con la barreta en la mano, respirando el aire tibio que salía de las rendijas. El notario había sido claro: bajo ninguna circunstancia. Firmó un papel, dio su palabra. Pero el notario estaba durmiendo en una cama caliente, y sus hijos se estaban congelando a 2 metros de distancia. La moralidad de los contratos se deshacía frente a la biología de la supervivencia. Catalina levantó la barreta, midiendo el golpe. No sabía qué encontraría abajo. Las historias del pueblo hablaban de locura, de pactos oscuros, de cosas que no debían ser vistas. ¿Y si al abrir esa puerta liberaba algo peor que el frío? ¿Y si la maldición era real? Su mano vaciló en el aire, sostenida por el peso de las supersticiones que le habían inculcado desde niña. Bajó la herramienta lentamente, sin golpear todavía. Se acercó al candado y lo tocó. El metal estaba tibio, calentado desde el interior por lo que fuera que ardía abajo. Ese calor en sus yemas fue el argumento final. No podía ser algo maligno si ofrecía abrigo. No podía ser el infierno si olía a dulce. Catalina miró a Mateo, inerte en los brazos de su hermana, y su decisión se solidificó como el acero. «Perdóneme, don Anselmo», susurró al aire vacío, con la voz quebrada pero firme. «Pero si usted fuera padre, haría lo mismo». Levantó la barreta de nuevo, esta vez sin dudar, apuntando al arco oxidado del candado, dispuesta a romper la ley de los hombres para obedecer la ley de la sangre. El primer golpe de la barreta contra el candado resonó como un disparo en la quietud de la noche, un sonido metálico y brutal que hizo vibrar los huesos de la mano de Catalina. El hierro oxidado soltó una lluvia de escamas rojizas, pero el arco se mantuvo firme, desafiante, protegiendo el secreto de don Anselmo con una terquedad mineral. Catalina apretó los dientes, sintiendo cómo el miedo se transformaba en una furia fría y calculadora. No estaba vandalizando una propiedad ajena. Estaba luchando por el aire caliente que sus hijos necesitaban para seguir respirando. Levantó la herramienta una segunda vez, usando el peso de su propio cuerpo y la gravedad a su favor, dejando caer el acero con un gruñido de esfuerzo que se mezcló con el gemido del viento afuera. Esta vez, el golpe fue certero, seco, directo al mecanismo interno que había permanecido inamovible durante años. Hubo un chasquido agudo, seguido de un crujido sordo cuando el metal cedió finalmente ante la desesperación materna.
El candado cayó al suelo de madera con un ruido pesado, rodando unos centímetros hasta detenerse contra el zoclo, derrotado y abierto. Catalina soltó la barreta, respirando agitadamente, con las manos entumecidas por el impacto y el corazón galopando en su pecho. El silencio regresó a la sala por un instante, más denso que antes, cargado de la expectativa de lo desconocido. La puerta de roble, ahora liberada de su prisión de hierro, parecía esperar un último gesto, una invitación a cruzar el umbral que separaba la legalidad de la supervivencia. Catalina se agachó y enganchó los dedos en el borde de madera, tirando hacia arriba con una fuerza que le nacía del vientre. La puerta se levantó con un quejido profundo de las bisagras, revelando una oscuridad que no era negra, sino teñida de un resplandor ámbar tenue que subía desde las profundidades. Lo primero que golpeó a Catalina no fue una visión, sino una sensación física abrumadora. Una columna de aire caliente, denso y aromático, la envolvió por completo, descongelando instantáneamente la piel de su rostro y secando las lágrimas frías de sus mejillas. El olor era inconfundible ahora: madera de cedro, cera derretida y algo dulce, como fruta cocida lentamente. No olía a tumba, ni a encierro viciado. Olía a vida, a una vida suspendida en el tiempo, preservada en ámbar y calor. Lucía, que había estado observando desde su rincón, se levantó tambaleándose y corrió hacia el borde del agujero, atraída como una polilla a la luz. «Está calientito, mamá», dijo la niña, asomándose al hueco con los ojos muy abiertos, reflejando el brillo anaranjado que venía de abajo. Catalina la sujetó del hombro con firmeza, protegiéndola, pero sin apartarla. El miedo a lo sobrenatural se disipó en el momento en que el calor tocó su piel. Ningún espíritu maligno ofrecería un refugio tan tangible contra el invierno. Catalina tomó a Mateo en brazos, envolviéndolo bien, y con la otra mano agarró la de Lucía. «Vamos a bajar», dijo, no como una pregunta, sino como una instrucción de supervivencia. Los escalones eran de piedra sólida, tallados directamente en la roca de la colina, anchos y seguros, descendiendo en una espiral suave hacia el origen de aquel resplandor misterioso. Cada paso hacia abajo era un paso lejos del infierno helado de la superficie. La temperatura subía gradualmente, volviéndose más agradable con cada metro que descendían. El ruido del viento golpeando los postigos se desvaneció, reemplazado por el zumbido grave y reconfortante que Catalina había escuchado a través del suelo. Ahora sabía lo que era: el sonido del tiro de una chimenea o una estufa trabajando a la perfección, un murmullo de combustión controlada. Las paredes del cubo de la escalera estaban revestidas de piedra limpia, sin telarañas ni humedad, secas al tacto. Era una construcción de ingeniería superior a la casa de arriba, un búnker diseñado para durar, para proteger, para aislarse del mundo y sus inclemencias. Al llegar al final de la escalera, el espacio se abrió ante sus ojos dejándola sin aliento. No era un sótano común, era una caverna doméstica inmensa, de techos altos sostenidos por vigas de madera gruesa y oscura. El suelo estaba cubierto de losas de barro cocido que irradiaban calor, y en el centro exacto de la estancia, dominándolo todo como un ídolo pagano de hierro y fuego, se alzaba una estufa monumental. Era una pieza de maquinaria antigua y hermosa, negra y brillante, con una ventana de mica a través de la cual se veía el fuego danzar lentamente. No era un fuego furioso, sino una brasa constante, alimentada por un sistema de tolva que dejaba caer carbón o leña de manera dosificada, diseñada para arder durante semanas sin intervención humana. Pero lo que realmente hizo que las piernas de Catalina flaquearan no fue la estufa, sino las paredes. Estaban cubiertas, desde el suelo hasta el techo, por estanterías de madera robusta, repletas de frascos de vidrio. Cientos, tal vez miles de ellos, brillaban bajo la luz de la estufa como joyas líquidas. Había hileras interminables de duraznos en almíbar, de un dorado intenso, frascos de miel espesa y oscura, conservas de carne en manteca blanca, verduras encurtidas en vinagre claro, y sacos de arpillera apilados en las esquinas, marcados con fechas y tipos de grano. Era una despensa capaz de alimentar a un ejército,
o a una familia durante años. La abundancia era tan obscena en comparación con su hambre reciente, que Catalina sintió un mareo repentino, una mezcla de euforia y descreimiento. Lucía soltó la mano de su madre y caminó hacia uno de los estantes, tocando el cristal frío de un frasco de cerezas con reverencia, como si fuera un objeto sagrado. ¿Podemos comer?, preguntó en un susurro, temiendo que si hablaba demasiado alto, aquella visión se desvanecería como un sueño de fiebre. Catalina asintió, incapaz de hablar con un nudo en la garganta que le impedía articular palabra. Bajó a Mateo, colocándolo sobre una alfombra gruesa de lana que estaba extendida frente a la estufa, y vio cómo el color regresaba a las mejillas del bebé casi de inmediato. El niño dejó de gemir y se estiró, relajando los puños cerrados, acogido por el calor maternal de la habitación subterránea. Estaban a salvo. Por primera vez en meses, el frío no era una amenaza. En una esquina, alejado de la zona de almacenamiento, había un espacio que parecía una pequeña oficina personal. Un escritorio de madera noble, tallado a mano, estaba limpio y ordenado, con una silla de cuero que parecía haber sido usada recientemente, aunque el polvo fino sobre el asiento decía lo contrario. Sobre la superficie del escritorio, un libro encuadernado en piel negra descansaba cerrado, junto a una pluma y un tintero seco. No había polvo sobre el libro, o al menos no tanto como en el resto de la casa, como si el aire limpio del sótano lo hubiera protegido del paso del tiempo. Era el único objeto personal en medio de tanta provisión funcional, el único rastro del hombre que había construido aquel refugio. Catalina se dejó caer sentada en la alfombra junto a sus hijos, sintiendo cómo la tensión acumulada en sus hombros se disolvía dolorosamente. El contraste entre la miseria de arriba y la riqueza de abajo era violento, casi incomprensible. Don Anselmo, el loco, el avaro, el hombre maldito, había vivido sobre una fortuna de calorías y calor mientras el pueblo lo despreciaba. Y ahora ella, la viuda repudiada, era la intrusa en su santuario. Miró la estufa, escuchando el crepitar suave de la leña, y sintió una gratitud tan profunda que le dolía el pecho. No sabía qué encontraría en ese diario sobre el escritorio, ni qué precio tendría que pagar por haber roto el sello, pero mientras abría el primer frasco de duraznos y escuchaba el pop del vacío rompiéndose, supo que esa noche, por fin, sus hijos dormirían con el estómago lleno. El primer trozo de durazno en almíbar que Catalina se llevó a la boca no supo a fruta, sino a una salvación líquida y dulce que le explotó en la lengua con una intensidad casi dolorosa. El azúcar recorrió su torrente sanguíneo como una descarga eléctrica, despertando terminaciones nerviosas que el hambre había adormecido durante días. No hubo modales ni pausas. Comió con los dedos, manchándose la barbilla, compartiendo el frasco con Lucía, que masticaba con los ojos cerrados y un tarareo de satisfacción que llenaba el silencio del sótano. Ese sabor simple, esa conserva casera preparada años atrás por unas manos desconocidas, era el primer acto de bondad real que recibían en meses, y venía de un hombre muerto que el pueblo había despreciado. Catalina sintió que las lágrimas volvían a brotar, pero esta vez no eran de miedo, sino de un alivio tan profundo que la dejaba exhausta, vaciada de toda tensión. Mateo dormía profundamente sobre la alfombra de lana, con el pecho subiendo y bajando a un ritmo regular y tranquilo que Catalina no había visto desde que nació. El calor de la estufa, constante y envolvente, había relajado sus pequeños músculos tensos por el frío, devolviéndole el color rosado a la piel. Catalina lo observó durante un largo minuto, asegurándose de que la pesadilla de la hipotermia había pasado. Verlo así, seguro y protegido bajo tierra mientras arriba el viento aullaba buscando grietas, le provocó una punzada de culpa mezclada con gratitud. Había roto una promesa legal, había invadido la privacidad de un difunto, pero al mirar la paz en el rostro de su hijo, supo que volvería a hacerlo 1000 veces sin dudarlo. La moralidad de los vivos no servía de nada cuando la muerte rondaba la cuna. Una vez saciada el hambre más urgente, Catalina se permitió observar con detenimiento el lugar que los había acogido. No era un simple almacén,
Era un santuario de previsión. Las estanterías estaban organizadas con una meticulosidad obsesiva. Las fechas escritas en etiquetas de papel amarillento retrocedían décadas, mostrando una labor continua y solitaria. Había frascos de 1910, de 1905, incluso algunos de finales del siglo anterior, todos sellados herméticamente, preservados en la oscuridad y temperatura perfectas. Don Anselmo no había guardado esto para sí mismo. La cantidad era absurda para un solo hombre. Había acumulado suficiente comida para alimentar a una familia numerosa durante un asedio largo o un invierno eterno. Era una obra de vida, un legado de calorías y cuidado dejado en la oscuridad para nadie en particular, hasta esa noche. Lucía, con el estómago lleno y el cuerpo caliente, se acurrucó junto a su hermano y cayó rendida por el sueño casi al instante. Catalina las cubrió con una de las mantas de lana virgen que encontró dobladas en una repisa baja. La tela era suave, de una calidad que ella nunca podría haber pagado en el mercado, y olía a lavanda seca, un detalle de delicadeza que contrastaba con la imagen ruda que le habían descrito del viejo Anselmo. Todo en ese lugar hablaba de un hombre que, lejos de ser un monstruo avaro, entendía el valor del confort y la protección. El pueblo lo había llamado loco por encerrarse, pero Catalina, rodeada de esa abundancia silenciosa, empezaba a sospechar que la locura quizás estaba afuera, en la intemperie y la indiferencia de los vecinos, no allí abajo. Con los niños dormidos y seguros, la atención de Catalina se volvió inevitablemente hacia el escritorio en la esquina. La silla de cuero la invitaba, y el libro negro sobre la superficie de madera pulida parecía palpitar bajo la luz anaranjada de la estufa. Se levantó despacio, limpiándose las manos pegajosas de almíbar en el delantal, y se acercó con el respeto de quien entra en una iglesia ajena. El escritorio estaba limpio, ordenado, con una pluma fuente descansando en un ángulo preciso junto al tintero seco. No había desorden, ni papeles sueltos, solo ese volumen encuadernado que esperaba ser leído. Catalina sintió que estaba a punto de conocer al verdadero dueño de la casa, no al fantasma de las habladurías, sino al ser humano que había construido este refugio contra el mundo. Se sentó en la silla, que crujió suavemente bajo su peso, y pasó la mano por la cubierta de piel del diario. Estaba fría y suave al tacto. Abrió la primera página con cuidado, temiendo que el papel se deshiciera, pero la calidad era excelente. La caligrafía era apretada, angulosa, escrita con una tinta negra que apenas había perdido intensidad con los años. La primera fecha correspondía al invierno de 1898. Catalina leyó las primeras líneas en voz baja, sintiendo cómo las palabras de Anselmo llenaban el espacio vacío del sótano. Hoy he puesto la primera piedra de este lugar. Me llaman exagerado. Me dicen que el hambre del año pasado fue una anomalía, que no volverá a pasar. Pero yo vi los ojos de mis hijos cuando no había pan. No volveré a ver esa mirada. Nunca más. Catalina detuvo la lectura, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. La conexión fue inmediata y visceral. Anselmo no había construido esto por codicia o paranoia, lo había hecho por el mismo terror que ella había sentido esa noche al ver a Mateo azul de frío. El miedo de un padre a no poder proveer, a fallar en la tarea más básica de mantener vivos a los suyos. Continuó leyendo, pasando las páginas donde Anselmo detallaba la construcción de la estufa, los cálculos para la ventilación, las recetas para las conservas. No era el diario de un loco, sino el manual de un hombre traumatizado por la pérdida, que intentaba controlar el futuro a través de la acumulación de recursos. Cada frasco en las estanterías no era comida. Era un día más de vida asegurado para alguien que él amaba. Las entradas avanzaban en el tiempo, narrando años de soledad. Catalina descubrió que la familia de Anselmo, esa para la que él construía el refugio, había muerto en una epidemia de viruela antes de que el sótano estuviera terminado. La tragedia estaba escrita con frases cortas y secas, sin adornos sentimentales, lo que las hacía aún más dolorosas. El sótano está listo, la estufa funciona, pero la casa de arriba está vacía. Silencio, solo silencio.
Dios me ha dado el refugio, pero me ha quitado a los protegidos. ¿Para qué sirve el calor si no hay piel que calentar? Catalina levantó la vista del libro y miró a sus hijos durmiendo. Entendió entonces por qué la puerta estaba sellada. No era para proteger un tesoro de los ladrones. Era para encerrar el dolor de una promesa cumplida demasiado tarde. El diario explicaba que Anselmo había seguido llenando la despensa año tras año, por inercia, por disciplina, o tal vez con la esperanza secreta de que algún día alguien la necesitara. Escribía sobre el rechazo del pueblo, sobre cómo su dolor se había interpretado como arrogancia y su preparación como avaricia. Me miran con odio cuando bajo al mercado a comprar granos. Creen que escondo oro. No entienden que el oro no se come. Si supieran que daría todo esto por escuchar una risa de niño en esta casa otra vez. Catalina sintió una punzada de vergüenza ajena por todos aquellos que lo habían juzgado, incluyéndose a sí misma al dudar antes de comprar la propiedad. El monstruo de la colina era solo un hombre con el corazón roto y las manos llenas. Llegó a la última página escrita, fechada pocos días antes de su muerte. La letra era temblorosa, indicando debilidad física. Siento que el final se acerca. El frío en mis huesos ya no se quita con la estufa. Voy a sellar la puerta mañana. No quiero que entren curiosos ni ladrones a saquear esto como si fuera un botín. Si alguien ha de entrar, que sea porque la necesidad lo empuja a romper el hierro. Que sea alguien que entienda el valor de una lata de duraznos en una noche helada. Dejo esto aquí, no como herencia, sino como ofrenda. A quien rompa el sello, no me des las gracias, solo come y vive. Catalina cerró el libro suavemente, con las lágrimas corriendo libremente por su rostro. No era una intrusa, era la destinataria. Don Anselmo había estado esperándola a ella, o a alguien como ella, durante 20 años. La noche transcurrió en una especie de limbo temporal, sin relojes ni amaneceres visibles, marcada únicamente por el ritmo hipnótico de la leña consumiéndose en la estufa de hierro. Catalina durmió a intervalos, despertando sobresaltada por la costumbre del miedo, solo para recordar que el frío ya no era un enemigo mortal, sino un recuerdo que quedaba escaleras arriba. Mateo no lloró ni una sola vez. Alimentado y caliente, su cuerpo pequeño recuperó la energía que la intemperie le había robado, durmiendo con los puños abiertos, un signo inequívoco de seguridad que Catalina no veía desde hacía meses. Ella se quedó mirando las vigas del techo, escuchando el silencio denso y protector de la tierra, sintiendo cómo la ansiedad crónica que le había anudado el estómago desde la muerte de su esposo comenzaba a deshacerse, reemplazada por una determinación tranquila y feroz. El despertar no vino con la luz del sol, sino con el movimiento de Lucía, que ya estaba explorando las estanterías bajas con la curiosidad de quien se sabe en un cuento de hadas. La niña sostenía un frasco de miel dorada contra la luz de la estufa, maravillada por la pureza del color ámbar. Para ella, el sótano no era un refugio de emergencia, sino un palacio secreto que la protegía de los monstruos de arriba. Catalina se incorporó, sintiendo los músculos menos tensos que el día anterior, aunque la rigidez del suelo todavía le recordaba la dureza de su vida reciente. Prepararon un desayuno improvisado con galletas saladas que encontraron en una lata hermética y esa miel que parecía capturar el sol de veranos pasados. Comieron en silencio, como si el ruido pudiera romper el hechizo que las mantenía a salvo. Sin embargo, la realidad de la superficie no podía ser ignorada para siempre. Catalina sabía que no podían vivir enterrados como topos. La casa de arriba, aunque ruinosa, era su fachada ante el mundo, y si el pueblo notaba una ausencia prolongada, la curiosidad o la malicia podrían traer visitas indeseadas. Con una reticencia física palpable, cargó a Mateo y tomó la mano de Lucía para emprender el ascenso por la escalera de piedra. El cambio de temperatura fue brutal a medida que subían. El aire tibio y aromático del sótano se diluía, reemplazado por la corriente helada y cortante que se colaba por las rendijas de la puerta rota. Al salir a la sala principal, la luz grisácea de la mañana invernal las recibió con hostilidad, revelando el polvo y el abandono que contrastaban violentamente con la opulencia ordenada de abajo.
Lo primero que hizo Catalina fue ocultar la evidencia de su transgresión. El candado roto yacía en el suelo como un cadáver metálico, una prueba irrefutable de que había violado el contrato notarial. Lo recogió y lo envolvió en un trapo viejo, escondiéndolo en el fondo de su costal de yute. Luego, empujó la pesada puerta de roble hasta cerrarla, aunque ya no pudiera sellarla. Arrastró la vieja mesa de madera que estaba en el centro de la sala y la colocó estratégicamente sobre la puerta, cubriéndola parcialmente con la cobija raída para disimular las grietas por donde subía el calor. No era una solución perfecta, pero bastaría para engañar a una mirada superficial desde la ventana o la puerta principal. Ese calor fugitivo era ahora su secreto más valioso, y estaba dispuesta a mentir para protegerlo. Salió al porche de la casa, entrecerrando los ojos ante la claridad hiriente del día. El valle se extendía a sus pies, cubierto por una escarcha blanca que hacía brillar los techos del pueblo a lo lejos. Desde esa altura, las casas de quienes la habían rechazado parecían insignificantes, maquetas frágiles bajo el cielo inmenso. Podía ver el humo de las chimeneas subiendo recto hacia las nubes, señal de que abajo también hacía frío, de que la leña escaseaba y la vida era dura. Una sensación extraña la invadió. Ya no sentía envidia ni resentimiento, sino una especie de lástima distante. Ellos creían que ella estaba congelándose en la casa maldita, sin saber que dormía sobre la despensa más rica de la región. La ironía era un plato frío que empezaba a saborear. Esa mañana, Catalina no bajó al pueblo a mendigar trabajo ni comida. Tenía suficiente abajo para sobrevivir semanas, quizás meses, sin tener que soportar las miradas de desprecio de don Fermín o las vecinas. En su lugar, dedicó la energía que le daba el estómago lleno a trabajar en la casa. Encontró una escoba vieja en el patio y comenzó a barrer con una furia metódica, sacando años de polvo, hojas secas y excrementos de ratón. Limpió las ventanas ciegas, acomodó los pocos muebles que había y despejó la entrada de maleza. No lo hacía por estética, sino por dignidad. Quería que, si alguien subía a ver si seguían vivos, encontrara un hogar en pie, no una tumba. Cada escobazo era una afirmación de propiedad. Esta ruina era suya, y la defendería. A media tarde, mientras recogía piedras del jardín para reforzar un muro caído, vio a un hombre subir por el camino con una mula cargada de leña. Era un viejo carbonero que vivía en las faldas de la sierra, alguien que no solía mezclarse con la gente del pueblo. El hombre se detuvo al verla, sorprendido de encontrar actividad en la casa abandonada. Catalina se irguió, sacudiéndose el polvo de las manos, y lo miró directamente a los ojos, sin bajar la cabeza como solía hacer. El carbonero tocó el ala de su sombrero en un gesto de respeto vacilante y siguió su camino sin decir palabra. Fue una interacción mínima pero significativa. Ella ya no era la viuda invisible. Era la mujer que estaba limpiando la casa de la colina, la que sobrevivía donde otros habían huido. Al regresar adentro, el contraste entre su nueva realidad y la apariencia externa de su vida la hizo reflexionar. Tenía comida, tenía calor, pero seguía vistiendo harapos, y sus hijos no tenían zapatos adecuados. El tesoro de don Anselmo cubría las necesidades biológicas, pero no las sociales. Sin embargo, al revisar con más calma las estanterías del sótano más tarde, encontró algo más que comida. En una caja de madera bajo el escritorio, había herramientas de costura, hilos de buena calidad, agujas y rollos de tela de algodón y lana. Anselmo había pensado en todo. No solo había guardado combustible para el cuerpo, sino también los medios para vestirlo. Catalina acarició las telas con manos ásperas, visualizando ya los patrones de ropa nueva para Mateo y Lucía. La noche cayó de nuevo, trayendo consigo el viento que silbaba entre las tablas, pero esta vez el sonido no era una amenaza de muerte. Catalina y los niños bajaron al sótano con la naturalidad de quien baja a su sala de estar. La rutina se estableció rápidamente. El día era para la fachada, para el trabajo duro y la vigilancia. La noche era para el refugio, la comida caliente y la lectura del diario de Anselmo. Catalina leía en voz alta para Lucía,
saltándose las partes más tristes, convirtiendo la historia del viejo solitario en una especie de leyenda familiar. Anselmo se estaba convirtiendo en el abuelo que sus hijos nunca conocieron, una presencia benévola que velaba por ellos desde las páginas de su libro y el calor de su estufa. Sin embargo, la tranquilidad de su aislamiento no podía durar. Al tercer día, el clima cambió drásticamente. Las nubes negras que se habían estado acumulando sobre la sierra bajaron al valle con una velocidad aterradora, trayendo consigo una tormenta invernal como no se había visto en décadas. La temperatura se desplomó, y el viento comenzó a arrancar tejas y ramas en el pueblo de abajo. Catalina, segura en su búnker subterráneo, escuchaba el rugido de la tormenta amortiguado por la tierra, sintiéndose segura. Pero sabía con esa intuición que da la pobreza, que abajo en el pueblo la gente no tenía muros de piedra ni estufas eternas. La maldición de la que todos hablaban estaba a punto de caer, pero no sobre la casa de la colina, sino sobre aquellos que le habían cerrado la puerta. La tormenta no fue un evento pasajero, sino un asedio meteorológico que duró 3 días interminables, aislando a la colina del resto del mundo bajo una cortina de hielo y viento blanco. Abajo, en la seguridad uterina del sótano, el tiempo se distorsionó hasta perder su significado. No había mañana ni tarde, solo el ciclo de alimentar la estufa, comer conservas y dormir arrullados por el crepitar del fuego. Sin embargo, incluso a metros bajo tierra, la violencia del exterior se sentía como una vibración sorda en las paredes de piedra, un recordatorio constante de que la naturaleza estaba cobrando una deuda pendiente con el valle. Catalina pasaba las horas leyendo el diario de don Anselmo, encontrando en sus páginas descripciones de una helada negra, similar ocurrida 20 años atrás, la misma que se había llevado a su familia. Era como si la historia se repitiera en un ciclo cruel. Pero esta vez, gracias a la previsión de ese hombre muerto, el final no sería una tumba fría. Cuando el viento finalmente cesó en la madrugada del 4.º día, el silencio que dejó a su paso fue más ensordecedor que el rugido de la tormenta. Era un silencio absoluto, pesado, la ausencia total de vida y movimiento. Catalina esperó unas horas antes de atreverse a subir, temiendo lo que encontraría al otro lado de la puerta de roble. Al emerger a la sala principal, el frío la golpeó con la fuerza de un animal salvaje, mordiendo a través de sus ropas y haciéndola jadear. La luz que entraba por las rendijas de los postigos era de una blancura cegadora, antinatural. Se acercó a la puerta de entrada y tuvo que empujar con el hombro para abrirla. La nieve y el hielo se habían acumulado contra la madera, sellando la casa como una tumba. Al lograr abrir una brecha, el paisaje que se reveló ante sus ojos la dejó paralizada en el umbral. El mundo había desaparecido bajo un sudario blanco y gris. Los árboles del camino eran esqueletos de cristal, doblados bajo el peso del hielo. La maleza seca del jardín era ahora un campo de esculturas abstractas y filosas. Pero lo que heló la sangre de Catalina no fue la belleza cruel del invierno, sino la vista del pueblo a lo lejos. Desde su atalaya en la colina, podía ver los techos de las casas hundidos bajo la nieve, pero lo que faltaba era lo más aterrador: el humo. De las docenas de chimeneas que solían manchar el cielo, solo 3 o 4 mostraban una columna gris y débil. El resto estaban apagadas. Eso solo podía significar una cosa: se les había acabado la leña. El silencio del valle no era paz, era hipotermia. La gente allá abajo, la misma que le había negado un saludo, se estaba congelando lentamente en sus propias camas. Catalina sintió una oleada de emociones contradictorias: alivio por estar a salvo, rabia por el recuerdo de su propio rechazo, y finalmente, una compasión pesada y dolorosa que no podía sacudirse. Miró hacia atrás, hacia la puerta del sótano donde sus hijos dormían calientes y seguros, rodeados de frascos de duraznos y miel. Tenía suficiente para ellos. Podía cerrar la puerta, atrancar la entrada y esperar a que el invierno hiciera su trabajo de limpieza. Nadie la culparía. Nadie sabría siquiera que ella tenía recursos. Era la ley de la supervivencia. Primero los propios.
Pero entonces recordó las palabras de Anselmo en el diario. El dolor de ver tanta abundancia sin tener con quién compartirla me mataba. Él no había guardado todo eso para que se pudriera en la oscuridad, lo había guardado para vencer a la muerte. Una figura solitaria rompió la inmovilidad del paisaje. Alguien subía penosamente por el camino de la colina, una mancha oscura contra la blancura infinita. Catalina entrecerró los ojos, tensándose. ¿Un ladrón? ¿Un desesperado? La figura se movía con una lentitud agónica, cayendo de rodillas cada pocos metros y volviéndose a levantar con un esfuerzo visible. A medida que se acercaba, Catalina reconoció el rebozo azul, ahora casi gris por la escarcha. Era doña Marta, la mujer de la panadería que le había cerrado la puerta en la cara días atrás. Pero ya no parecía la comerciante altiva. Era un espectro de miseria, arrastrando los pies envueltos en trapos con la cara violácea por el frío. No venía a robar, venía a morir, o a pedir un milagro, guiada tal vez por la única chimenea que, aunque ella no lo sabía, seguía irradiando calor invisible desde el subsuelo. Catalina podría haber entrado y cerrado la puerta. Podría haber dejado que la justicia poética siguiera su curso. Pero el llanto de Mateo desde el interior de la casa, despertando con hambre, rompió su parálisis moral. Sabía lo que era ese sonido. Sabía lo que era el terror de una madre que no puede calentar a sus hijos. Salió al porche, envolviéndose en la cobija de lana que había sacado del sótano, y bajó los escalones de entrada. Doña Marta se detuvo al verla, apoyándose en un poste de la cerca, incapaz de dar un paso más. Sus ojos estaban vidriosos, perdidos. ¡Ayuda!, graznó, una palabra que salió como una nube de vapor blanco antes de que sus piernas cedieran y cayera sobre la nieve dura. Catalina corrió hacia ella, olvidando el rencor, movida por un instinto más antiguo que el orgullo. Al tocar la piel de la mujer, sintió el frío de mármol que precede al final. «Levántese, Marta, levántese», le ordenó, pasándole un brazo por los hombros y tirando de ella con una fuerza que no sabía que tenía. La arrastró prácticamente hasta la casa, metiéndola en la sala principal. Cerró la puerta de golpe dejando fuera al viento asesino, y la dejó caer sobre la alfombra vieja. Marta temblaba violentamente, sus dientes castañeteando con un sonido de huesos rotos. La sala estaba fría, pero comparada con el exterior era un refugio. Sin embargo, no era suficiente. Catalina miró la mesa que bloqueaba la puerta del sótano y tomó una decisión irreversible. Empujó la mesa a un lado con un chirrido que pareció un grito. Abrió la puerta de roble de par en par, y la columna de aire caliente y aromático subió desde el sótano como el aliento de un dragón benévolo, llenando la sala fría con el olor a cedro y fruta. Marta desde el suelo abrió los ojos desmesuradamente, sintiendo el calor en su rostro congelado como una caricia imposible. «¿Qué es eso?», susurró, mirando el resplandor anaranjado que venía de abajo. Catalina no respondió con palabras. Bajó corriendo las escaleras y regresó momentos después con un frasco de caldo de carne y una taza de metal. Se arrodilló junto a la mujer y le obligó a beber el líquido tibio, viendo cómo la vida regresaba a sus ojos con cada trago. «No es brujería, Marta», dijo Catalina con voz dura, viendo el miedo mezclarse con el alivio en la cara de la panadera. «Es previsión. Es lo que el viejo Anselmo nos dejó, y lo que ustedes despreciaron». Marta miró el frasco, luego a Catalina, y rompió a llorar, un llanto feo y ronco de vergüenza y gratitud. «Mis hijos», sollozó, aferrándose a la mano de Catalina con dedos como garras de hielo. «Mis hijos no despiertan. El frío. No tenemos leña. Se están durmiendo y no despiertan». La confesión colgó en el aire, pesada y terrible. Catalina sabía lo que significaba ese sueño. Era la muerte dulce de la hipotermia. Si no hacía algo ya, el pueblo amanecería lleno de cadáveres pequeños. Se levantó, sintiendo una claridad mental absoluta. Ya no había vuelta atrás. El secreto del sótano había terminado. «Vas a quedarte aquí con mis hijos», le dijo a Marta, ayudándola a sentarse cerca de la puerta abierta para que recibiera todo el calor.
No te muevas. Come esto. Voy a bajar al pueblo. Catalina bajó al sótano una última vez, no para esconderse, sino para armarse. Llenó 2 costales con frascos de miel, carne seca y medicinas. Tomó las mantas de lana virgen que quedaban. Se ajustó el rebozo, besó la frente de Mateo y Lucía, que jugaban ajenos a la tragedia en la alfombra, y subió de nuevo. Salió a la nieve, cargada como una mula de carga, pero esta vez no bajaba para pedir. Bajaba para salvar a los que la habían condenado. La viuda de la colina iba a la guerra contra el invierno. El descenso hacia el pueblo fue un calvario blanco que puso a prueba cada fibra de la resistencia de Catalina. Cargada con los costales llenos de la herencia de Anselmo, sus pies se hundían en la nieve hasta las rodillas, rompiendo la costra de hielo con un crujido que sonaba obscenamente fuerte en el silencio sepulcral del valle. No sentía el frío en la cara. La adrenalina de la misión le había anestesiado la piel, convirtiéndola en una máquina de avanzar. Cada paso era una victoria contra la gravedad y el viento, una afirmación de que la vida en la colina era más fuerte que la muerte en el llano. A medida que se acercaba a las primeras casas, la ausencia de humo en las chimeneas se volvió una acusación visual. La leña se había acabado, y con ella, la esperanza de una comunidad que nunca se preparó para lo peor. Entró en la calle principal como un espectro surgido de la ventisca, ignorando las puertas cerradas y las ventanas oscuras. No llamó ni pidió permiso. La emergencia había borrado las normas de cortesía. Empujó la puerta de la primera casa, la de los García, una familia numerosa que solía tener música puesta los domingos. El interior estaba tan frío como el exterior, pero olía a encierro y a miedo rancio. Encontró a la familia acurrucada en una sola cama, bajo una montaña de trapos viejos, inmóviles como estatuas de sal. El padre, un hombre robusto que trabajaba en el campo, levantó la cabeza con lentitud agónica, sus ojos vidriosos tardando segundos en enfocar a la intrusa que traía el viento consigo. No hubo reconocimiento inmediato, solo la mirada vacía de quien ya ha aceptado el final. Catalina no perdió tiempo en explicaciones ni en consuelos vacíos. Soltó uno de los costales con un golpe sordo y sacó un frasco de miel y otro de carne seca. «Coman», ordenó con una voz rasposa que no admitía réplica, rompiendo el sello de cera con los dientes. La dulzura densa de la miel fue el primer choque de realidad para los niños, que abrieron la boca como pajarillos hambrientos. Al sentir el azúcar, el letargo de la hipotermia se rompió con llantos débiles y toses convulsivas. Catalina les dejó la comida y una manta de lana virgen, instruyéndoles que no se durmieran. No esperó las gracias. La gratitud era un lujo para después de la tormenta. Salió de nuevo a la nieve, cerrando la puerta tras de sí, con la mente fija en la siguiente casa. La escena se repitió, puerta tras puerta, con variaciones desgarradoras de la misma miseria. En cada hogar, la viuda de la casa maldita entraba como una fuerza de la naturaleza, rompiendo la parálisis del frío con la abundancia del sótano prohibido. Nadie cuestionaba de dónde venía la comida. El hambre no tiene orgullo ni hace preguntas morales. Vieron en sus manos los frascos que brillaban como oro líquido y aceptaron la salvación sin recordar que días antes le habían negado el saludo. Catalina se movía con una eficiencia brutal, racionando las fuerzas y los suministros, convirtiéndose en el único motor que mantenía girando la rueda de la vida en ese valle congelado. Su rencor se había evaporado, reemplazado por una lástima inmensa y una comprensión amarga de la fragilidad humana. Llegó finalmente a la tienda de abarrotes de don Fermín, el lugar donde había recibido la humillación más directa. La puerta estaba sin tranca, golpeando suavemente contra el marco. Adentro, el tendero estaba sentado detrás de su mostrador, envuelto en un abrigo raído, rodeado de latas frías y sacos de grano crudo que no podía cocinar sin fuego. Sus ojos estaban fijos en la nada, y sus manos, moradas, aferraban un libro de cuentas inútil. Al ver entrar a Catalina cubierta de nieve y cargando la vida en sus hombros, don Fermín parpadeó, incrédulo. «¿Viene a cobrarme?», graznó con voz apenas audible, confundiendo la realidad con su propia culpa. La ironía era perfecta.
El hombre que controlaba el comercio del pueblo estaba muriendo de frío entre sus mercancías. Catalina depositó un frasco de duraznos en almíbar sobre el mostrador, justo encima del libro de cuentas. El sonido del vidrio contra la madera fue el mismo que el de la moneda de plata en la notaría semanas atrás, pero con un significado invertido. «No vengo a cobrar, don Fermín, vengo a darle crédito», dijo ella, con una dignidad tranquila que llenó la habitación. Abrió el frasco y le acercó una cuchara. El hombre comió temblando, y mientras el sabor dulce le devolvía la conciencia, las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas sucias, mezclándose con el almíbar. No era solo el alivio físico, era la vergüenza absoluta de ser salvado por quien él había considerado menos que nada. Catalina lo miró sin odio, entendiendo que su propia supervivencia era la mejor venganza posible. Con don Fermín recuperado lo suficiente para moverse, Catalina lo reclutó. «Necesito ayuda», le dijo. «Hay más comida arriba, en la colina. Si quiere que el pueblo sobreviva la noche, tiene que buscar a los hombres que puedan caminar y subir conmigo». La autoridad en su voz era nueva, forjada en el sótano de Anselmo. El tendero asintió, convertido en subordinado por la fuerza de los hechos. En menos de una hora, un grupo de 5 hombres, pálidos y débiles pero movidos por la desesperación, se reunió fuera de la tienda. Miraban a Catalina no como a la viuda pobre, sino como a una generala en el campo de batalla. Ella señaló hacia la colina, hacia la casa que todos habían temido. «Arriba hay calor. Arriba hay vida. Vamos». La subida fue lenta y penosa, una procesión de penitentes siguiendo a su salvadora. Catalina iba adelante, marcando el paso en la nieve profunda, sin mostrar la fatiga que le quemaba los músculos. Al llegar a la casa, la visión que los recibió fue un choque para sus creencias. La puerta abierta, la luz anaranjada derramándose sobre la nieve, y el olor a leña y comida que desafiaba al invierno. Doña Marta, recuperada, los recibió en la entrada con tazas de caldo caliente. Los hombres entraron en la sala, y al sentir el calor que subía del suelo, algunos cayeron de rodillas, persignándose, convencidos de que estaban presenciando un milagro divino, sin saber que el santo era un hombre al que habían llamado loco y avaro durante 20 años. Catalina los guió hasta la entrada del sótano. No había más secretos. La necesidad había roto el último sello. «Todo esto», dijo, señalando las estanterías infinitas de conservas que brillaban abajo, «es de don Anselmo. Él lo guardó para ustedes aunque ustedes nunca lo quisieron». Los hombres miraron el tesoro acumulado. La miel, la carne, las mantas, la leña. El silencio que siguió fue de un arrepentimiento profundo y colectivo. Entendieron, en ese instante de calor y abundancia, la magnitud de su error. Habían despreciado al único hombre que se había preocupado por su futuro. Y ahora, estaban vivos gracias a su locura y a la valentía de la mujer que habían intentado expulsar. La noche se convirtió en una operación de rescate organizada desde la casa maldita. Bajaron trineos improvisados cargados de leña y comida hacia el pueblo. Las chimeneas empezaron a humear una por una, señales de vida que reaparecían en el Valle Blanco. Catalina no durmió. Coordinó, repartió y consoló. Se convirtió en el eje sobre el que giraba la supervivencia de la comunidad. Nadie la llamó viuda esa noche. Nadie mencionó la maldición. Cuando el amanecer finalmente rompió sobre las montañas, trayendo un sol débil pero prometedor, el pueblo estaba vivo. Y Catalina, de pie en el porche de su casa, miró hacia abajo y supo que, aunque la tormenta pasara, nada volvería a ser igual. La jerarquía social se había invertido para siempre. La reina del valle vivía en la colina. El deshielo llegó 2 días después, no como un alivio inmediato, sino como un proceso lento y sucio que convirtió la nieve inmaculada en barro negro, revelando las cicatrices que la tormenta había dejado en el valle. Sin embargo, el cambio más drástico no estaba en el paisaje, sino en la peregrinación silenciosa que ahora marcaba el camino hacia la colina. La vereda, antes cubierta de maleza y evitada por superstición, se había transformado en un sendero ancho de tierra pisada por cientos de pies.
mujeres con rebozos, hombres con sombreros en la mano y ancianos que apenas podían caminar, subían no solo para buscar las últimas raciones de la despensa de Anselmo, sino para ver con sus propios ojos el lugar que los había salvado. La casa maldita había muerto esa noche de ventisca. Lo que quedaba en pie era un santuario de supervivencia que nadie se atrevía a profanar con burlas. Catalina recibió a sus vecinos no con la arrogancia del vencedor, sino con la serenidad de quien ha visto la fragilidad de la vida demasiado cerca. No aceptó monedas, aunque muchos intentaron pagarle con lo poco que tenían. Sabía que el dinero no había comprado esas conservas y no podía pagar la lección que habían aprendido. En cambio, estableció un sistema de trueque moral, comida a cambio de trabajo. Los hombres del pueblo, avergonzados pero agradecidos, comenzaron a reparar el techo de la casona, a colocar vidrios nuevos en las ventanas y a limpiar el jardín espinoso. El sonido de los martillos y las sierras reemplazó al aullido del viento, y por primera vez en décadas, la casa de la colina resonó con voces humanas que no eran de miedo, sino de reconstrucción colectiva. En el centro de esta actividad, el sótano permaneció abierto, pero ya no como una bodega de emergencia, sino como una especie de capilla laica. Catalina bajó el diario de don Anselmo y lo colocó sobre la mesa principal de la sala, abierto en la página donde él describía su soledad. Obligó a don Fermín y a los otros ancianos del pueblo a leerlo en voz alta. Fue un momento de crueldad necesaria. Escuchar las palabras del hombre al que habían llamado loco, narrando cómo su corazón se rompía cada vez que el pueblo le negaba un saludo, fue un castigo más duro que el frío. Las letras de Anselmo, escritas con tinta de dolor, actuaron como un espejo en el que la comunidad vio reflejada su propia mezquindad. Hubo lágrimas, sí, pero esta vez eran de un arrepentimiento viejo y amargo. Él sabía que esto pasaría, dijo Catalina una tarde, mientras servía café caliente a un grupo de mujeres que cosían ropa nueva para Mateo y Lucía con las telas del sótano. Él sabía que el hambre volvería, y sabía que ustedes no estarían preparados. Podría haber dejado que se pudrieran. Podría haber quemado la casa antes de morir. Pero eligió dejarnos esto. Las mujeres bajaron la vista, avergonzadas, acariciando las telas de calidad que el avaro había guardado. La narrativa del pueblo se reescribió en esos días. Don Anselmo dejó de ser el monstruo de las historias de terror para convertirse en el santo patrono de los previsores, una figura trágica que había amado a sus vecinos más de lo que ellos se amaban a sí mismos. Lucía y Mateo, los hijos de la viuda, pasaron de ser los parias mal vestidos a ser los niños más protegidos del valle. Ya no había miradas de desdén cuando bajaban al mercado. Al contrario, los comerciantes les regalaban frutas y dulces, como si al alimentarlos estuvieran pagando una deuda impagable con la memoria de Anselmo. Catalina observaba este cambio con una mezcla de satisfacción y cautela. Sabía que la gratitud humana puede ser efímera, pero también sabía que el miedo a la muerte deja una marca profunda. Habían visto el abismo, y ella había sido el puente. Eso le otorgaba una autoridad que ningún alcalde o cura podía reclamar. A medida que las semanas pasaban y la primavera comenzaba a teñir de verde los campos quemados por el hielo, la despensa del sótano empezó a vaciarse. Los frascos de duraznos se acabaron, la carne seca se consumió y la pila de leña bajó considerablemente. Pero el pánico no regresó. El pueblo, guiado por el ejemplo de la casa de la colina, comenzó a adoptar las prácticas de Anselmo. Los agricultores empezaron a construir silos más grandes. Las familias comenzaron a encurtir sus propias verduras en lugar de venderlo todo. La locura de Anselmo se convirtió en la nueva sensatez de la región. Catalina no solo les había dado pescado, les había enseñado a través del diario de un muerto la importancia de tejer la red antes de salir a pescar. Una tarde, mientras Catalina supervisaba la instalación de una nueva puerta de entrada, hecha de roble sólido por el carpintero del pueblo como regalo, encontró una última caja sellada en el fondo de una estantería oscura del sótano. No tenía etiqueta. Al abrirla, no encontró comida sino semillas. Bolsas y bolsas de semillas de variedades antiguas, resistentes al frío y a la sequía, especies que se creían perdidas en la región,
Anselmo, había guardado el futuro genético del valle en esa caja. Catalina subió con el hallazgo y convocó a los agricultores. Al repartir las semillas, sintió que estaba completando el último deseo del viejo. No solo alimentarlos un invierno, sino asegurar que sus nietos también comieran. La casa, ahora reparada y llena de vida, dejó de crujir con ese sonido de lamento que tenía al principio. El calor de la estufa subterránea seguía subiendo, pero ya no era el único calor en el hogar. La presencia constante de vecinos, las risas de los niños y la dignidad recuperada de Catalina habían calentado las paredes mucho mejor que la leña. Ella se sentaba a veces en el porche, mirando el atardecer, y sentía una paz extraña. Había comprado su destino por $1, pensando que era una estafa, y había terminado heredando la riqueza más grande del mundo, el propósito. Ya no era la viuda pobre, era la guardiana de la memoria y la madre del valle. Sin embargo, quedaba una cuestión pendiente: el contrato notarial. Técnicamente, al romper el sello, la venta podía ser revocada. El notario, el mismo hombre seco que le había vendido la casa, subió un día a la colina con su maletín de cuero, caminando con la rigidez de la ley. El pueblo contuvo el aliento. Catalina lo recibió en la puerta, con la barreta que había usado para romper el candado todavía apoyada en una esquina, como un aviso silencioso. El hombre miró la puerta del sótano abierta, luego miró a la gente trabajando en el jardín, y finalmente a Catalina. No sacó ningún papel de revocación, simplemente se quitó el sombrero, algo que nunca había hecho ante una mujer pobre, y dijo: «La cláusula era para proteger la casa. Veo que la casa nunca ha estado más protegida». Dio media vuelta y se fue, validando legalmente lo que ya era una verdad moral. La casa era de Catalina por derecho de conquista y salvación. Esa noche, por primera vez en meses, Catalina cerró la puerta del sótano, no con un candado, sino simplemente empujándola. Ya no necesitaba estar abierta de par en par. El pueblo estaba a salvo, y la lección había sido aprendida. Se sentó frente a la chimenea de la sala principal, ahora encendida con leña traída por los vecinos, y abrazó a sus hijos. El invierno había terminado, pero la primavera que comenzaba era diferente a todas las anteriores. Era una primavera nacida del subsuelo, regada con almíbar y lágrimas, floreciendo sobre la tumba de un hombre bueno que tuvo que morir para ser escuchado. Los años pasaron sobre la colina no como un peso, sino como una capa de barniz que embellece la madera noble. Los árboles que nacieron de las semillas de la caja prohibida crecieron fuertes y retorcidos, creando un bosque de frutales resistentes que rodeaba la casa, protegiéndola de los vientos que antes la azotaban sin piedad. Mateo y Lucía dejaron de ser los niños famélicos del invierno del 21, para convertirse en adultos forjados en la ética del cuidado y la previsión. Mateo, con las manos grandes y hábiles, se convirtió en el ingeniero que trajo el agua corriente al pueblo, diseñando sistemas que imitaban la eficiencia de la vieja estufa de Anselmo. Lucía, con la memoria de los frascos brillantes grabada en el alma, fundó la cooperativa de alimentos del valle, asegurándose de que ninguna madre tuviera que elegir entre el orgullo y la cena de sus hijos. Catalina envejeció con la dignidad de quien ha cumplido su misión. Su cabello se volvió del color de la escarcha que una vez casi la mata, y sus manos, aunque arrugadas, nunca perdieron la fuerza para amasar el pan o acariciar la cabeza de sus nietos. La casona ya no era conocida como la casa maldita, ni como la casa del loco. Simplemente era el refugio, un nombre que se pronunciaba con respeto en 3 pueblos a la redonda. La puerta del sótano, esa entrada de roble que una vez fue el límite entre la vida y la muerte, permaneció siempre sin cerrojo, una boca abierta que respiraba calor hacia arriba, recordando a todos que la abundancia solo tiene sentido cuando se permite que fluya hacia quienes la necesitan. En sus últimos años, Catalina pasaba largas horas sentada en la silla de cuero del escritorio del sótano, leyendo y releyendo el diario de don Anselmo. Con el tiempo, había llenado las páginas en blanco que quedaban al final del libro con su propia letra, creando un diálogo a través del tiempo entre 2 soledades que se encontraron.
Escribió sobre las cosechas, sobre los nacimientos, sobre cómo el pueblo había aprendido a perdonarse a sí mismo. No estabas loco, viejo amigo, escribió en una de las últimas entradas. Solo tenías demasiado amor y nadie que te ayudara a cargarlo. Ahora lo cargamos entre todos. El diario se convirtió en la reliquia más sagrada de la familia, un testamento de que la salvación a veces viene empaquetada en el dolor de un extraño. La leyenda de la viuda y el tesoro subterráneo se suavizó hasta convertirse en un cuento que las abuelas contaban a los niños junto al fuego. Decían que en la colina vivía una mujer que había vencido al invierno con un pico de hierro, y que bajo sus pies ardía un fuego eterno que nunca se apagaba. No era una historia de fantasmas, sino de resistencia. Los niños del pueblo subían a veces a dejar flores silvestres en la entrada del sótano, no por miedo, sino como una ofrenda a la memoria de aquel Anselmo invisible que les daba de comer en los tiempos difíciles. La tumba del avaro en el cementerio local, antes abandonada y llena de hierbajos, estaba ahora siempre limpia, cuidada por manos anónimas que agradecían en silencio. Una tarde de otoño, cuando el aire empezaba a oler a frío nuevamente, Catalina sintió que su propio fuego interior comenzaba a disminuir. No hubo dolor, ni miedo, solo una fatiga dulce, como la que se siente después de un día de trabajo duro y bien hecho. Pidió a sus hijos que la bajaran al sótano una última vez. Quería estar cerca de la estufa, cerca del corazón de la casa. Mateo y Lucía, conteniendo las lágrimas, la acomodaron en la vieja alfombra de lana, rodeada de los nuevos frascos de conserva que sus nietos habían preparado esa temporada. El ciclo estaba completo. La despensa estaba llena de nuevo, no por el miedo de un hombre solo, sino por el trabajo de una familia entera. Catalina cerró los ojos, arrullada por el mismo zumbido grave y constante que la había salvado décadas atrás. En su mente, ya no veía la nieve ni sentía el hambre. Veía una mesa larga, infinita, donde don Anselmo la esperaba sonriendo, sin la amargura de la soledad, listo para compartir el banquete que había preparado con tanta paciencia. El calor de la estufa se fundió con el calor de su cuerpo, y la viuda de la colina se convirtió, finalmente, en parte de la casa misma, en una presencia protectora que se sumaba a los cimientos de piedra. Murió como había vivido, en silencio, rodeada de calor y dejando tras de sí más vida de la que había encontrado. El invierno llegó ese año con fuerza, pero nadie en el valle tuvo miedo. Las chimeneas humeaban, los silos estaban llenos y las puertas estaban abiertas para los vecinos. La lección de la colina se había aprendido. El frío no se combate con muros, se combate con mesas largas. Y dicen que, en las noches de helada más dura, si uno pasa cerca de la vieja casona y guarda silencio, todavía se puede escuchar, no el lamento del viento, sino el sonido rítmico de una barreta rompiendo un candado, seguido de una risa suave y el aroma inconfundible de duraznos dulces en almíbar, recordándonos que el amor, cuando es verdadero, es el único fuego que la muerte no puede apagar. ¿Y tú? ¿Has visto una injusticia así donde vives? Cuéntanos en los comentarios si conoces a alguien que, como Catalina, transformó el dolor en esperanza.